Hay una pregunta que pocas personas se hacen, pero que tiene el poder de cambiar profundamente la forma en que viven. No se trata de una pregunta sobre el éxito, ni sobre el dinero, ni siquiera sobre la felicidad. Es una pregunta mucho más sencilla y al mismo tiempo mucho más incómoda. ¿Cuánto de lo que te hace sufrir hoy proviene realmente de los problemas que tienes? ¿Y cuánto proviene de tu resistencia a aceptarlos? Porque cuando algo no sale como esperábamos, solemos pensar que el dolor viene provocado por la situación en sí misma. La pérdida de una oportunidad, la actitud de otra persona, un fracaso, una decepción, una incertidumbre. Sin embargo, si observamos con atención, descubrimos algo curioso. Muchas veces el sufrimiento no nace únicamente de lo que ocurre. Nace de la lucha constante que mantenemos contra aquello que ya está ocurriendo. Y quizá ahí se encuentre una de las lecciones más importantes que podemos aprender si queremos vivir con bienvenido a control del alma. Este es un espacio donde reflexionamos sobre esas experiencias humanas que todos compartimos y que muchas veces esconden más profundidad de la que parece a simple vista. Aquí hablamos de emociones, autocontrol, psicología práctica y crecimiento personal. Pero no para encontrar respuestas rápidas ni fórmulas mágicas, más bien para observar con calma aquello que sucede dentro de nosotros mientras intentamos comprendernos un poco mejor. Si este tipo de reflexiones te acompañan, puedes unirte a esta comunidad, porque entender nuestra mente no elimina las dificultades de la vida, pero a menudo cambia por completo la forma en que las atravesamos. Hay algo profundamente humano en querer controlar lo que nos rodea. De hecho, tiene sentido. Nos gusta sentir seguridad. Nos gusta anticipar lo que va a ocurrir. Nos gusta creer que, si hacemos las cosas correctamente, obtendremos los resultados que deseamos. Y en cierta medida, eso es necesario. Planificamos porque queremos avanzar. Nos esforzamos porque queremos mejorar. Tomamos decisiones porque queremos influir en nuestro futuro. El problema aparece cuando cruzamos una línea que casi nunca vemos, la línea que separa la influencia del control. Porque hay un momento en el que dejamos de intentar hacer las cosas bien y empezamos a exigir que la realidad responda exactamente como queremos. Y cuando eso no sucede, aparece la frustración. Queremos que las personas actúen de determinada manera. Queremos que los planes salgan según lo previsto. Queremos que los resultados reflejen siempre nuestros esfuerzos. Queremos que la vida siga el guión que hemos escrito en nuestra cabeza. Pero la vida rara vez firma ese contrato. Existe una idea que suele generar cierta resistencia cuando la escuchamos por primera vez, no porque sea especialmente compleja de entender, sino porque entra en conflicto con una expectativa muy arraigada que la mayoría de nosotros hemos construido sin darnos cuenta a lo largo de los años. Tendemos a creer que, si actuamos correctamente, si nos esforzamos lo suficiente y si intentamos hacer las cosas bien, la vida debería responder de una manera determinada. No necesariamente esperamos una existencia perfecta, pero sí albergamos la esperanza de que exista algún tipo de correspondencia razonable entre lo que damos y lo que recibimos. Sin embargo, la experiencia termina mostrándonos algo bastante diferente. Hay personas que trabajan con dedicación y aún así no obtienen los resultados que esperaban. Hay relaciones en las que una de las partes entrega sinceridad, compromiso y afecto, y aún así las cosas terminan rompiéndose. Hay proyectos construidos con ilusión y esfuerzo que nunca llegan a desarrollarse como habían sido imaginados, y cuando estas situaciones aparecen, solemos interpretarlas como una anomalía,
como si la realidad hubiese incumplido algún acuerdo implícito que creíamos haber firmado con ella. Lo interesante es que ese acuerdo nunca existió realmente. Somos nosotros quienes lo construimos en silencio. Lo hacemos cada vez que convertimos una expectativa en una certeza, cada vez que confundimos una posibilidad con una promesa, o cada vez que damos por hecho que la vida debería seguir el recorrido que hemos diseñado mentalmente. Con frecuencia pasamos tanto tiempo imaginando cómo deberían desarrollarse los acontecimientos que terminamos relacionándonos más con esa versión imaginaria que con la realidad misma. Por eso algunas decepciones resultan tan difíciles de aceptar. No sufrimos únicamente por lo que ha ocurrido, también sufrimos por la pérdida de aquello que habíamos imaginado que ocurriría. Cuando una relación termina, cuando una oportunidad desaparece, o cuando un esfuerzo no produce el resultado esperado, no solo desaparece un hecho concreto, también se derrumba toda una historia que habíamos construido alrededor de ese hecho. Se rompe una imagen del futuro, una expectativa, una posibilidad con la que ya convivíamos emocionalmente mucho antes de que llegara a existir. Quizá por eso dos personas pueden atravesar circunstancias muy parecidas y vivirlas de formas completamente diferentes. Lo que cambia no siempre es la situación en sí misma. Muchas veces cambia la distancia que existe entre la realidad y las expectativas que cada uno había depositado sobre ella. Cuanto más rígida es nuestra idea de cómo deberían ser las cosas, más doloroso suele resultar el choque con aquello que realmente sucede. Y cuanto más dependemos de que la realidad confirme nuestros deseos, más frágil se vuelve nuestra tranquilidad. Esto no significa que debamos renunciar a los objetivos, a las ilusiones o a los proyectos importantes. Tampoco significa que debamos vivir sin aspiraciones. Lo que significa es que conviene recordar que nuestros deseos describen una dirección, no una garantía. Podemos trabajar por algo, esforzarnos por conseguirlo y desear profundamente que ocurra, pero la realidad seguirá estando formada por una enorme cantidad de variables que no dependen exclusivamente de nosotros. Es una paradoja interesante. Cuanto más exigimos que la vida se comporte de una manera concreta para poder sentirnos en paz, más difícil se vuelve encontrar esa paz, porque inevitablemente llegarán situaciones que no encajarán con nuestros planes, personas que actuarán de forma distinta a la que esperábamos y acontecimientos que alterarán el rumbo que habíamos imaginado. Si nuestra estabilidad emocional depende de que nada de eso ocurra, terminaremos viviendo en una batalla permanente contra la propia naturaleza de la vida. Quizá la serenidad Behold the no eternal empiece paths cuando of fate. conseguimos que la realidad I se channel adapte the a nuestras storm's fury to expectativas. reveal truth. Quizá empiece Let the cuando lightning comprendemos que la illuminate the realidad way. nunca tuvo la obligación de hacerlo, y aún así decidimos seguir participando en ella con ilusión, compromiso y apertura hacia aquello que todavía no podemos prever. Hace casi 2000 años, Epicteto formuló una idea tan simple que parece imposible que contenga tanta sabiduría. Decía que algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Eso es todo. No parece una enseñanza revolucionaria. Sin embargo, cuando observamos nuestra vida cotidiana, descubrimos que gran parte de nuestros conflictos nacen precisamente de olvidar esta diferencia. Porque dedicamos horas a preocuparnos por opiniones ajenas, por decisiones que tomarán otras personas, por acontecimientos futuros o por situaciones que escapan completamente a nuestra capacidad de acción. Mientras tanto, descuidamos aquello que sí depende de nosotros, nuestra conducta, nuestra actitud, nuestro esfuerzo, nuestra forma de responder, de pensar o de adaptarnos.
y cuanto más tiempo pasamos intentando controlar lo incontrolable, menos energía nos queda para actuar sobre aquello que sí podemos transformar. Los estoicos utilizaban imágenes muy sencillas para explicar cuestiones profundamente humanas. No buscaban conceptos complicados ni teorías difíciles de comprender. Al contrario, intentaban encontrar ejemplos cotidianos que permitieran observar con claridad aquello que sucede constantemente en nuestra vida. Y una de las metáforas más conocidas es la del arquero. Imagina a una persona que ha dedicado años a perfeccionar su habilidad. Durante mucho tiempo ha entrenado cada día, corrigiendo errores, aprendiendo de sus fallos y desarrollando la paciencia necesaria para mejorar poco a poco. Ha estudiado el terreno, ha aprendido a observar el viento y ha repetido miles de veces los mismos movimientos hasta convertirlos casi en algo natural. Cuando finalmente llega el momento de disparar, hace todo cuanto está en su mano para que la flecha alcance el objetivo. Se concentra, mantiene la calma y aplica todo aquello que ha aprendido durante años de práctica. Sin embargo, existe un instante muy concreto en el que algo cambia. Es el momento en que la flecha abandona el arco. Hasta entonces podía influir en todo lo que estaba ocurriendo. Podía entrenar más, mejorar su técnica o prestar más atención a los detalles. Pero una vez que la flecha inicia su recorrido, aparecen elementos que ya no le pertenecen. Una ráfaga de viento inesperada, un movimiento del objetivo o cualquier circunstancia ajena a su voluntad pueden modificar el resultado final. Y precisamente ahí se encuentra la enseñanza que los estoicos intentaban transmitir. La mayoría de nosotros vivimos como si el resultado dependiera exclusivamente de nosotros. Creemos que, si hacemos las cosas correctamente, la vida debería responder de una manera concreta. Pensamos que el esfuerzo garantiza el éxito, que la buena intención garantiza el reconocimiento, o que actuar correctamente garantiza que los demás actuarán igual con nosotros. Sin embargo, la experiencia suele mostrarnos algo diferente. A veces nos esforzamos y las cosas salen bien, y otras veces nos esforzamos exactamente igual, y el resultado es completamente distinto. Quizá te haya ocurrido alguna vez. Has preparado un examen con dedicación, has trabajado durante meses en un proyecto, o has puesto todo tu empeño en una relación. Has hecho cuanto estaba en tu mano para que las cosas funcionaran, y aún así, la realidad ha tomado un camino que no esperabas. En esos momentos solemos sentir frustración, porque confundimos dos cosas que son muy diferentes: nuestra responsabilidad y el resultado final. Los estoicos no decían que el resultado carezca de importancia. Lo que afirmaban es que construir nuestra tranquilidad exclusivamente sobre él nos condena a vivir en una incertidumbre permanente. Porque el resultado siempre dependerá, al menos en parte, de factores que escapan a nuestro control. Por eso proponían algo mucho más sólido: encontrar satisfacción en haber actuado de acuerdo con nuestros valores, en haber hecho aquello que considerábamos correcto y en haber puesto nuestro mejor esfuerzo en la tarea. Porque cuando la tranquilidad depende únicamente del resultado, vivimos a merced de las circunstancias. Pero cuando también depende de quién hemos decidido ser durante el proceso, recuperamos una libertad que nadie puede arrebatarnos. Hay un lugar donde esta lección resulta especialmente difícil de aceptar: las relaciones humanas. Porque cuando queremos a alguien, es natural que aparezcan expectativas. Esperamos comprensión, esperamos reciprocidad, esperamos compromiso, esperamos determinadas conductas, y muchas veces terminamos sufriendo, porque confundimos el amor con el control. Creemos que si explicamos suficientemente bien lo que sentimos, la otra persona cambiará. Creemos que si damos más, recibiremos más. Creemos que si actuamos correctamente, los demás responderán como nosotros responderíamos. Pero las personas tienen su propia historia, sus propios miedos, sus propias decisiones. Puedes controlar cómo amas,
No puedes controlar cómo te aman. Puedes controlar tu honestidad. No puedes controlar la respuesta de los demás. Y aceptar esto no siempre resulta agradable, pero suele ser mucho más liberador que seguir luchando contra una realidad que no podemos dirigir. Un lugar donde los seres humanos intentamos ejercer un control imposible, probablemente sea el futuro. Resulta curioso porque el futuro todavía no existe. No podemos verlo ni saber con certeza qué forma acabará tomando. Sin embargo, dedicamos una enorme cantidad de energía a imaginarlo, anticiparlo y preocuparnos por él. Y hasta cierto punto eso es normal. Nuestra capacidad para pensar en lo que podría ocurrir nos ayuda a prepararnos, tomar decisiones y evitar errores. El problema aparece cuando dejamos de utilizar esa capacidad para planificar y empezamos a utilizarla para sufrir por adelantado. Hay una diferencia importante entre ambas cosas. Planificar consiste en preguntarse ¿qué podemos hacer hoy para estar mejor preparados mañana? Preocuparse consiste en instalarse mentalmente en escenarios que todavía no han ocurrido y reaccionar emocionalmente como si ya fueran reales. Quizá te haya pasado alguna vez. Has dedicado horas a imaginar una conversación difícil, una mala noticia o un problema que parecía inevitable. Sin embargo, cuando miras atrás, descubres que muchas de esas situaciones nunca llegaron a suceder exactamente como las habías imaginado. Y aún así, sufriste por ellas. Por eso los estoicos insistían tanto en volver al presente. No porque el futuro carezca de importancia, sino porque el único lugar donde podemos actuar es aquí y ahora. Podemos prepararnos para lo que vendrá, pero no podemos vivirlo antes de tiempo. La incertidumbre siempre formará parte de la vida. Ninguna persona puede eliminarla por completo. Pero quizá la tranquilidad no consista en saber exactamente qué ocurrirá mañana, sino en confiar en que, cuando llegue ese momento, seremos capaces de afrontarlo. Porque la mayor parte de las veces no necesitamos controlar el futuro. Necesitamos aprender a convivir con él. Aquí aparece una confusión importante. Muchas personas creen que aceptar significa resignarse, y no es así. La resignación dice, no puedo hacer nada. La aceptación dice, esto es lo que está ocurriendo. Ahora decidiré cómo responder. La diferencia parece pequeña, pero cambia completamente nuestra relación con la realidad. Porque la aceptación no elimina la acción, la hace más inteligente. Dejamos de gastar energía negando los hechos y comenzamos a utilizarla para actuar sobre ellos. No elegimos todas las cartas que nos reparte la vida, pero sí podemos decidir cómo jugar la partida. Mientras escuchas esto, me gustaría que pensaras en algo. ¿Hay alguna situación de tu vida en la que hayas pasado demasiado tiempo intentando controlar algo que nunca dependió realmente de ti? Quizá una relación, quizá una decisión ajena, quizá una oportunidad perdida, quizá un resultado que nunca llegó. Y también me gustaría preguntarte otra cosa. Cuando atraviesas un problema, ¿tu primera reacción suele ser aceptar la realidad para buscar una solución? ¿O pasas más tiempo luchando contra lo que ya ha ocurrido? Te leo en los comentarios, porque muchas veces las experiencias compartidas por otras personas nos ayudan a descubrir aspectos de nuestra propia vida que no habíamos visto. Después de todo lo que hemos hablado, quizá surja una pregunta bastante natural. ¿Cómo aplicamos esto en la vida real? Porque entender intelectualmente que no podemos controlarlo todo es relativamente sencillo. Lo difícil suele ser recordarlo cuando aparece una preocupación, una decepción o una situación que nos desborda emocionalmente. Por eso puede resultar útil incorporar una pequeña pausa entre lo que ocurre y nuestra reacción. Una pausa breve, casi imperceptible, pero suficiente para observar la situación con algo más de claridad.
La próxima vez que algo altere tu tranquilidad, intenta detenerte durante unos segundos y hacerte una pregunta muy simple. ¿Qué parte de esto depende realmente de mí? No que me gustaría controlar, no que considero justo, no que deberían hacer los demás. Simplemente, ¿qué parte de esta situación está todavía bajo mi influencia? A veces descubrirás que tienes más margen de acción del que imaginabas. Otras veces te darás cuenta de que llevas horas, días o incluso semanas luchando contra algo que nunca estuvo en tus manos. Y aunque esa conclusión no siempre resulta agradable, suele ser profundamente liberadora. Porque en el momento en que dejamos de gastar energía intentando controlar lo incontrolable, recuperamos esa misma energía para actuar sobre aquello que sí podemos cambiar. Quizá no podamos decidir el resultado. Quizá no podamos controlar las circunstancias. Quizá no podamos evitar toda la incertidumbre, pero casi siempre conservamos la capacidad de elegir nuestra respuesta. Y muchas veces ese pequeño espacio de elección es mucho más poderoso de lo que parece. Porque cuando aprendemos a volver una y otra vez a lo que sí depende de nosotros, dejamos de sentirnos arrastrados por la realidad y empezamos a participar en ella de una forma mucho más consciente. Quizá una de las mayores fuentes de sufrimiento humano sea intentar controlar aquello que nunca estuvo en nuestras manos. Las personas cambiarán, los planes se alterarán, los resultados no siempre coincidirán con nuestros esfuerzos. La incertidumbre seguirá formando parte de la vida. Y aunque durante años intentemos evitarlo, llega un momento en el que comprendemos algo importante. La paz no aparece cuando conseguimos controlar el mundo. La paz aparece cuando dejamos de exigirle al mundo que obedezca a nuestros deseos para poder estar bien. Porque, al final, la verdadera libertad no consiste en decidir todo lo que sucede. Consiste en conservar la capacidad de elegir cómo responder a lo que sucede. Y esa capacidad siempre seguirá siendo nuestra. Y antes de despedirnos, me gustaría dejarte una última pregunta. Piensa en la situación que hoy ocupa más espacio en tu mente. Ahora pregúntate con honestidad, ¿cuánto de ese tiempo lo dedicas a luchar contra algo que no puedes controlar y cuánto a actuar sobre aquello que sí depende de ti? Quizá esa respuesta diga más sobre el momento que estás viviendo de lo que imaginas. Si te apetece, compártela en los comentarios. Me gusta leer las experiencias de esta comunidad porque, muchas veces, la reflexión de una persona termina ayudando a otra que está pasando por algo parecido. Y si disfrutas de este tipo de conversaciones sobre psicología, filosofía práctica y la experiencia humana, te invito a formar parte de Control del Alma, suscribiéndote al canal. Nos encontraremos de nuevo en la próxima reflexión. Hasta entonces, cuida tu mente, porque al final, la forma en que eliges responder a la vida acaba construyendo la vida que vives.